Don Arlequín, ¿cómo te va? Bien, Jochi, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende donde esté el oyente. Tenemos aquí otra charla para ver si vamos aclarando situaciones, ¿no? Porque veo que está la peña un poco confusa, quieren ver por dónde van los tiros, entonces vamos a ir aclarando un poco. Perfecto, porque son momentos de aclaración. A ver, quiero hablar, o mejor dicho, quiero terminar de definir el tema del famoso domo. Entonces, ¿podés explicar cómo funciona el domo? ¿Qué, digamos, si tenés algún testimonio, si tenés pruebas, de qué está formado, qué pasa con nuestra tierra y el domo, qué hay más allá del domo, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, lo que hay más allá del domo ya lo estuvimos hablando en la última entrevista, ¿no? Las tierras que están más allá de la Antártida, porque allí es donde acaba el domo, ¿no? Entonces, claro que hay muchos más continentes al otro lado del domo. De hecho, Lemuria, Atlántida, todos estos continentes que se suponen desaparecidos están ahí todavía. Lo que se hundió fue una pequeña parte que se comunicaba con estos continentes que ahora conocemos, ¿no? Como los cinco continentes. Entonces, las partes más cercanas a nosotros, de Lemuria y de Atlántida, pues como que se sumergieron en el mar, pero lo que es los continentes enteros de ellos siguen existiendo y estas civilizaciones siguen existiendo al otro lado del domo. Mira, las evidencias están ahí a lo largo de toda la historia, todas las culturas han estado hablando de este domo. Si te vas a los Vedas, si te vas a los mayas, en cualquier civilización, en cualquier cultura antigua, incluso los mismos griegos ya hablaban de este domo, el libro de Enoch, ¿no? Por no ir más lejos, en el libro de Enoch ya se hablaba del domo, de las ventanas que tiene el domo, por donde entran los vientos, por donde entran las aguas. Todo esto tiene ya mucha literatura y realmente sí existe, ¿no? De hecho, he hecho algunas entrevistas con Padma, que es un chileno que le ha encantado este tema y lleva investigándolo mucho tiempo, y a nivel histórico tiene también muchísima información, ¿no? Este chico Padma. Y bueno, yo personalmente, en mi trabajo, cuando entré en la NSA y comencé a moverme con todo esto, claro que llegué hasta el domo y llegué hasta las otras tierras que están al otro lado de la Antártida, como ya te comenté. El domo está hecho de una barrera de plasma impenetrable, por eso me da mucha risa cuando escucho hablar de meteoritos. O sea, yo creo que todo esto es un miedo que la gente debería ya de desechar por completo. Claro, obviamente, si no creen que hay un domo, pues sí, te puedes sentir afectado por la idea de que llegue un meteorito. Pero todo esto forma parte de la narrativa. Todo esto forma parte de la narrativa de la NASA, igual que lo de salir al espacio. Todo esto ha sido una narrativa que se ha montado para darle una coherencia, porque están también moviendo miles de millones de dólares con todo este programa espacial de la NASA, con los satélites, con todo esto se está moviendo muchísima lana, ¿no? Muchísima plata. Y bueno, es una narrativa que además también ayuda mucho a mantener a la gente confundida y engañada. ¿Por qué se la pretende engañar a la gente de esta manera? Pues para variarle la percepción. O sea, todo esto es un juego de percepción, ¿vale? Entonces, claro, si yo ahora te digo a ti de que el Sol y la Luna están debajo del domo, pues como que rompe los esquemas, ¿no? Porque siempre desde pequeño lo que nos han dicho es lo contrario. O sea, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la universidad, científicos súper famosos de Cambridge, de un montón de universidades de renombre, te están hablando de astrología, te están hablando de una serie de miles y miles y miles de kilómetros que hay para llegar al Sol. No sé cuántas veces el Sol más grande que la Tierra. Todo esto es una narrativa. Entonces, claro, si desde pequeños ya te adiestran mentalmente
para que tú des por válido, o sea, para que tú valides toda esta narrativa, si ahora yo te digo a ti de que la Luna y el Sol son exactamente iguales de tamaño, que se encuentran a mitad de la distancia que hay del suelo al domo, porque desde el suelo al nivel del mar, si partimos desde el nivel del mar al domo, a la cúspide del domo, estamos hablando de 11.000 kilómetros. ¿Eh? Esa es la altura máxima a la que se puede ir. No se puede salir de ahí ya. Nadie ha llegado más arriba de 11.000 kilómetros. Entonces, todo este jueguecito de los viajes espaciales, todo esto es pura, pura, pura narrativa y puro adiestramiento para cambiar tu percepción. Sin embargo, si tú te paras a mirar en el campo, si te sales al campo, a la playa, y tú miras al sol y miras a la luna, tu percepción te va a decir que son iguales. Tu verdadera percepción va a decir, pues yo los veo iguales de tamaño. Claro, ahora hay otra narrativa que es la que te han explicado desde pequeño, que es que el tamaño del Sol es gigantesco, pero que por la distancia, por eso se ve así. Eso ya es cambiarte tu percepción. Y ahí es donde está el juego, en cambiarle a la gente su percepción para que no crea en sus sentidos naturales y te adiestran a que crea en una narrativa inventada que va con unos fines determinados y entonces todo el mundo cree en esa narrativa, pero nadie se para a pensar si su percepción le engaña o no le engaña. Si tú miras al Sol y a la Luna, tú los vas a percibir exactamente iguales. Son 57 kilómetros de diámetro lo que tiene cada uno. ¿Eh? Cada esfera, tanto el Sol como la Luna, tienen 57 kilómetros de diámetro y se encuentran a la mitad de la altura del domo. Es decir, si el domo está a 11.000 kilómetros, quiere decir que tanto el Sol como la Luna se encuentran a unos 5.500, 6.000 kilómetros, no más. O sea, sería un paseíto. ¿A qué altura viaja un avión de línea? Un avión de línea está viajando a 10.000 metros de media, 10 kilómetros. Estamos hablando de 5.500. Ok, ok. O sea que un avión de línea nunca podría llegar a toparse con el domo. Tenemos claro eso. Claro, está Perfecto. previsto para que no se topen con el domo. Ellos nunca van a sobrepasar la altura de riesgo de ellos. ¿Eh? De hecho, hay veces que tú vas en el avión de línea y si miras por la ventanilla te vas a encontrar al sol paralelo a ti. Hay muchas veces que te lo encuentras que está a la misma altura el avión de línea que el sol. ¿Eh? Pero claro, todo esto te juegan con que se está poniendo, con que se está bajando, con que está... Ahí es donde ellos juegan con todo. Todo esto los pilotos lo saben. Los pilotos aéreos saben todo esto. Lo que pasa es que, claro, ellos también tienen que jugar a la misma narrativa. No pueden ir en contra de su amo, que es el que les paga. Esto sucede también con la Tierra plana. Los pilotos saben que la Tierra es plana. No, bueno, pero no todos. De hecho, yo tengo un íntimo amigo mío, piloto de aerolíneas, que hablo de estos temas y él me trata de loco. O sea, Sí, es su trabajo. Es sí, su pero no, trabajo. no creo que me mienta. A ver, lo mismo digo, por ejemplo, los famosos videos que vemos de las estaciones espaciales que están ahí flotando, de esta gente así divertida, todo eso está comprado. O sea, eso sería toda una falacia, una pantomima. Es todo un teatro. Es todo un teatro. De hecho, ahora ya lo que fue el alunizaje, Sí, sí, estamos hablando de, claro, es que estamos hablando de 11.000 kilómetros que tiene el domo de altura y 10 kilómetros que es el máximo que vuela un vuelo comercial. O sea, estamos hablando de una diferencia bastante grande. Nunca podría pegarse contra el domo. Pero en cuanto a lo que es todo el tema este del pilotaje, siempre yo he escuchado ya pilotos decir que sí, que realmente la Tierra es plana y que se observa plana. O sea, de hecho, la bola que ellos llevan en la cabina de control eh, tendría que ir girando conforme van dando la curvatura a la Tierra. Y de hecho no gira.
el nivel que ellos llevan en la cabina no va girando, o sea, no va inclinando el morro del avión hacia adelante conforme va dando la vuelta. No existe este efecto. Igual que hay ingenieros también que no tienen en cuenta la curvatura a la hora de tirar los puentes estos enormes que se construyen hoy día. Hoy día se construyen puentes que son enormes de largo, que tienen kilómetros de longitud y que ya sí se debería de tener en cuenta la curvatura de la Tierra si existiera esa curvatura. Y ningún ingeniero ha tenido en cuenta nunca el nivel del puente con la curvatura de la Tierra. Y últimamente ya se están haciendo pruebas con láser, que ya ahora sí el láser te alcanza 400, 500, 600 kilómetros y debería de bajar la curvatura de la Tierra, debería de ir bajando 1 pulgada por cada 10 kilómetros y sin embargo no hay que mover el láser en 400 kilómetros de distancia, no hay que moverlo hacia arriba ni hacia abajo, o sea que puedes dar perfectamente en la diana a 400 kilómetros de distancia sin tener en cuenta curvatura ninguna. Esto ya hoy día con láser se está demostrando. O sea, no hay curvatura, no hay Sí. curvatura ninguna. Bueno, yo tengo un primo mío que trabaja, es ingeniero de techín y yo le pregunté y él no tiene ni idea de lo que es la curvatura. O sea, ingeniero de techín, digamos, ¿no? Este, pero bueno, no quiero meter todo en la misma bolsa. A ver, sabemos que el alunizaje que vimos, yo no lo vi, pero la gente que lo vio en teoría en vivo, eso fue una pantomima y en principio fue una pantomima hecha por Stanley Kubrick. O sea, eso casi que tenemos la confirmación. Ahora, eso no implica que se haya ido o no a la luna. Ahí entramos en otro tema de investigación. Obviamente, obviamente, en la Luna vive gente. ¿Eh? En la Luna vive gente, la Luna es una nave con una antena que está dirigida hacia la Tierra y se nos está controlando desde la Luna con frecuencia. Hasta ahí estamos perfectamente de acuerdo. Y que se va y se viene a la Luna, claro que sí, pero no por los medios que nos están diciendo. O sea, se está yendo y se está viniendo a la Luna con teletransportadores que se llega de forma inmediata y con naves espaciales. No se está yendo con los cohetes Apolo estos que nos ponen desde Cabo Cañaveral y que nos cuentan la película. O sea, eso es totalmente obsoleto, eso es totalmente show, más narrativa para la gente. Ellos justifican los gastos y la millonada que se están moviendo ahí, pero sin embargo, cuando se va a la luna de verdad y solamente van unos poquitos por temas de mantenimiento y de alto secreto, solamente se llega a la Luna por teletransportación y con naves espaciales. Y hay gente viviendo allá, eso por supuesto que sí. Hay técnicos allí, hay población allí y están haciendo cosas allí. Pero nunca se ha ido a la Luna desde el punto de vista terrestre puramente tecnológico, tal como nos lo han planteado con el Apolo. No, 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 todo eso es falso completamente. Todo eso ha sido siempre un teatro y nos han engañado como a chinos. Ahora, ya que hablas de la luna, ¿por qué se ve siempre la misma cara de la luna? Por lo mismo, porque esa es la cara que hay que ver, es que detrás de esa cara es donde está la nave. Ahí hay una nave camuflada, que está camuflada con holograma. Yo la he visto, yo he ido allí, yo he estado allí y es una nave metálica que se oculta detrás. La cara de la luna que se está viendo es como una especie de antena parabólica enorme de grande. Y donde realmente vive la gente y donde está el personal, no es exactamente en la superficie que se está viendo, sino en la nave enorme que sujeta a esta antena. O sea, lo que se ve es la antena parabólica. Y esta antena parabólica está en la punta de esa nave, que está justo detrás, y está camuflada con holograma para que no se vea, y ahí es donde vive la gente, dentro de esa nave. La luna es simplemente la antena. Y desde ahí se están emitiendo frecuencias hacia acá, hacia la Tierra. Es verdad que tiene influencia sobre los océanos, es verdad que tiene influencia sobre los ciclos menstruales de las mujeres, pero aparte de eso está emitiendo una frecuencia que mantiene idiotizada a la humanidad. O sea, desde ahí llega una frecuencia de microondas que dejan el cerebro achicharrado, te convierte el cerebro en un chicharrón, nos tienen ahí en un bajo rendimiento a nivel intelectual y a nivel cerebral, por eso es tan difícil despertar. Pero
Entonces, ¿no es rocosa? ¿Sería de plasma? ¿O sería solamente esa especie de antena la Luna? Es metálica, tiene una superficie que parece arenosa o rocosa, pero lo que es lo que es la superficie es muy poco. Estamos hablando de quizá 8 o 10 metros que tiene de recubrimiento. Detrás de ese recubrimiento de 8 o 10 metros lo que hay es metal, es una antena completamente metálica y está conectada a una nave que hay detrás que es totalmente metálica también. Lo único que está muy bien camuflada con holograma para que no se vea. ¿Y esa nave qué sería? ¿Una nave nodriza? ¿Es una nave grande? Sí, es una nave enorme de grande. Es una nave, bueno, bestial. Es una nave del tamaño de un, como 3 o 4 buques cargueros de estos de contenedores que vemos por los mares nosotros, pues multiplícalo por 4 veces eso, quizás más, ¿no? Y tiene ahí un... es enorme de grande la nave y en la punta es donde se sitúa la, la antena esta que es de donde emiten. Y dentro, ahí dentro de la nave, pues ahí he visto grises, he visto reptilianos, hay diferentes razas que están operando ahí y se llevan humanos también. De vez en cuando tienen allí humanos que les ayudan en sus tareas de mantenimiento y de todo eso, ¿no? Pero, o sea que hay una especie de coalición con humanos. O sea, Hay coalición entre las razas y de hecho hay humanos, bueno, esto ya viene desde muy antiguo, ¿no? Ya de hace mucho tiempo que Estados Unidos ya comenzó a colaborar con ellos y los primeros que comenzaron a colaborar con esta raza fueron los alemanes. Los alemanes nunca perdieron la Segunda Guerra Mundial, la ganaron, lo único que se les pidió que no podrían celebrar la victoria. Entonces lo que hicieron fue crear un cuarto Reich alemán en la Antártida. A la entrada de la Antártida, los alemanes nunca llegaron a las tierras que están detrás de la Antártida, pero sí se quedaron a la entrada. Y ahí a la entrada de la Antártida es donde tienen los alemanes sus bases subterráneas y desde ahí está creado el Cuarto Reich desde 1945. O sea, la guerra la ganaron ellos. Lo único que se mantuvo en secreto, se le dio el lugar a Estados Unidos, a Rusia, para disimularlo todo, pero en realidad con quien estaban operando la raza aria concretamente, que era la que estaba buscando Hitler, el emparentamiento, ¿no? Eran parientes, por eso Hitler buscaba siempre los arios, los arios. La raza aria fue la que buscó a Hitler y le ayudó a ganar la guerra y le ayudó a crear el Cuarto Reich que está montado al otro lado de la Antártida, o sea, al otro lado de América, al otro lado del muro. Pero nunca llegaron los alemanes a meterse en las tierras ya que están al otro lado del muro. Ellos están a la entrada del muro de hielo, pero no pasaron al otro lado. En el otro lado tienen prohibida la entrada porque allí son otras civilizaciones y otras razas las que están controlando aquello y ellos nunca pudieron pasar de ahí. Los arios en realidad lo que están controlando es el Polo Norte. La base real de los arios se encuentra en el Polo Norte y ellos llegaron hasta el muro de hielo de lo que se considera el Polo Sur, que es la Antártida, pero bueno, llegaron hasta las puertas de lo que es el Polo Sur, no llegaron a meterse de lleno en el Polo Sur porque ahí ya sí estaban ya invadiendo terreno ajeno y entre las razas colaboran pero se respetan. Entonces no invade nadie el terreno de nadie. No sé si escuchaste un suceso que acaeció en Arabia Saudí, en la Meca, que encontraron el arca de Gabriel debajo de lo que es la Kaaba, el cuadrado negro que hay en Meca. Ahí encontraron, le llamaron el arca de Gabriel. En realidad es un arma que Abraxa, ya te hablé en el anterior vídeo de Abraxa, que es el ser este que apareció en el cubo que se le apareció a Carles Torá y que yo estuve también conviviendo con Abraxa allí en las otras tierras. Y fue Abraxa el que me dijo a mí personalmente, cuando llegue allí, dile a esta gente que me entreguen ese arma porque si no voy a tener yo que ir a por ella. Y de hecho así fue. O sea, de hecho cuando se descubrió ese arma que estaba escondida bajo la Kaaba en la Meca de Arabia Saudí, ahí se armó un revuelo tremendo, murieron como 4.000 personas. La primera vez que la tocaron, soltó una descarga de plasma que mató ciento y pico personas. Y en la segunda vez que intentaron tocarla con equipos especializados que vinieron,
pues mató como a 4.000 personas, que después lo que salió en la prensa es que había sido un ataque de pánico, que había sucedido algo allí en la Meca, que la gente entró en pánico y que se mataron entre ellos pisándose unos por encima de otros y que por eso murieron 4.000 personas. La realidad es que el Papa Francisco tuvo que llamar a, al Papa Ortodoxo y el Papa Ortodoxo tuvo que ir con una flota de barcos que mandó Putin en aquel momento, tuvieron que ir a rescatar el arca desde allí y la tuvieron que depositar en la iglesia de la Santísima Trinidad en la Antártida, que es la única iglesia que hay en la Antártida. Y tuvieron que coger el arca, llevarla hasta la iglesia de la Santísima Trinidad con unos documentos que tenía el Papa Ortodoxo y gracias a eso pudieron manejar el artefacto, depositarlo en la iglesia de la Santísima Trinidad y regresarse. Ahí ya supongo que Abraxa iría después a recogerla. Bueno, no, Abraxa personalmente no, pero mandaría a alguien para que la recogieran. Ese arca de Gabriel, eso era un arma que pertenecía a las tierras que están más allá de la Antártida. ¿Mm? Y eso fue un escándalo, eso fue en el 2016, no hace mucho tiempo de eso. Volviendo a la nave nodriza, ¿qué función tienen ahí? ¿Qué es lo que hacen? Contame un poquito de la vida ahí en esa nave. Pues mira, yo llegué a ver muy poco porque fui un poco como de espía, no fui invitado, fui a curiosear, me descubrieron y tuve que salir pitando, me tuve que marchar porque yo no iba autorizado, yo iba un poco espiando la situación. Pero sí vi que había ahí miles, perdón, miles de personas trabajando y operando. Y sí pude investigar también que lo que operan, lo que hacen ahí es eso, o sea, lo que están es controlando la mente humana desde ahí, desde esa antena y obviamente también les sirve de archivo, o sea, toda la información que recopilan de aquí, de la Tierra, la van almacenando ahí. Ahí van, tienen los archivos, ahí tienen unos almacenes enormes donde van guardando toda la información y todas las cosas de interés, mucho más de lo que hay guardado en el Vaticano. En los 70 kilómetros de subterráneo del Vaticano hay mucho guardado, pero en la Luna guardan mucho más. Es como una especie de almacén y a la vez pues les sirve a ellos para controlar. Desde ahí nos monitorean. Es una estación de monitoreo para ellos. Ok, ¿y qué pasa con el Sol? ¿Hay alguna nave ahí? ¿Qué hay? O sea, hablaste de la Luna. El Sol, ¿Y el el Sol? Sol sí es un lugar en el que vive gente. No es una nave, es una especie de lámpara de combustión en frío. Y ahí sí vive gente, ahí sí llegué a ver gente viviendo, océano, vi campo, había arboleda, había árboles y lo usan como portal. O sea, el sol, su utilidad más, lo usan como un portal. Digamos que es el extremo de un agujero negro. Sabemos que los agujeros negros lo que hacen es absorber la luz. Entonces, si tú ves un agujero negro desde lejos, por un lado lo verás negro, pero por el lado contrario lo verás como un sol. ¿Por qué? Porque toda la luz que está absorbiendo por el otro extremo está saliendo por el otro lado. Y entonces desde el otro lado, si lo miras, es un sol. Si le das la vuelta y te vas a mirarlo por el extremo contrario, lo que verás será un sol negro, o sea, lo que es un agujero negro. Pero toda la luz que va absorbiendo la va soltando por el extremo contrario. Entonces, lo que se usa el sol es como portal. Por eso se ven naves que entran y que salen, porque desde ahí se van a otros mundos, a otros reinos. No me gusta decir mundos ni planetas. Desde ahí se van a otros reinos, que son otros simuladores, que tienen otros domos. Esos son puertas de entrada y de salida. O sea, u otras dimensiones. Sí, sí. Lo que pasa es que no me gusta decir dimensiones porque las dimensiones son más estados mentales, no son lugares geográficos, no son lugares físicos. Yo estoy hablando de lugares físicos, o sea, desde ahí se llega a otro lugar físico. Sin embargo, te podrías encontrar con que ese otro lugar físico puede ser de tercera dimensión también, igual que este, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos ya de lugares geográficos, físicos, sí, ahí te vas a otro lugar físico
independientemente de la dimensión a la que pueda pertenecer, que puede ser tercera, puede ser sexta, puede ser novena, la que sea, ¿no? Pero sí se mueve a otro lugar, o sea, desde ahí te puede ir a otro lugar. Ok, entonces para dejar claro, eh, el domo estaría más o menos a 11.000 kilómetros y el Sol y la Luna 5.500 kilómetros, o sea que están más o menos a la mitad de camino hacia el domo, ¿es correcto? Correcto. Ahora, ponele que llegamos al domo. ¿Qué hay ahí? ¿Llego ahí? ¿Qué? ¿Golpeo? ¿Hay un vidrio? ¿Qué? ¿Cómo es? Es una barrera de plasma impenetrable y te repele. O sea, no te hace daño, puedes tocarla con la mano si quieres, no te va a hacer nada, pero te va a enviar hacia atrás y vibra, hace como un sonido cuando lo tocas y te tira para atrás, te repele. Pero es impenetrable, o sea, no hay forma de penetrar. E incluso suponiendo que pudieras penetrarlo, tienen ellos sus medidas de defensa por fuera que te van a impedir que salga. Por eso nunca nadie ha salido. Han tirado misiles, la élite de la Tierra ha intentado con misiles, con todo tipo de armas y nunca han podido penetrar esa barrera de plasma. Es algo muy parecido a las puertas que se encuentran en las montañas Bucecchi, en Rumanía. Las montañas de Rumanía, Bucecchi, tienen unas cuevas enormes que vivían gigantes ahí y estaban protegidas con unas barreras de plasma que también funcionaban exactamente igual. Algo parecido, pero mucho más bestia es lo que hay en el domo, es cómo está construido el domo. Y además lo que aguanta el domo es el agua del océano que hay por encima. O sea, lo que tenemos por encima es un océano, no es el espacio que nos han vendido en la narrativa. En todo esto que estamos viendo y los otros domos que están conectados con este, están sumergidos dentro de un océano enorme. Estamos bajo el agua. O sea que si yo llego ahí, a través del domo puedo ver pescaditos, puedo ver agua y... Podría haber pescadito, podría haber alguna sirena. Sí, sí, lo que hay por encima es pura agua. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Hay agua y cuánto mide eso? ¿Qué profundidad tiene? Y después del agua, ¿qué sigue? Después del agua lo que viene es la pura realidad, que es el mundo en el que viven los púrpuras. Esa es la realidad real. Todo esto que hay aquí abajo son domos donde se cultiva vida. Estos son cultivos. No sé si saben lo que es una mesa Petri de laboratorio, donde se cultivan las bacterias, donde se cultivan las células y todo esto, pues ellos usan, esto es todo una superficie de hielo, por eso los muros de hielo de la Antártida, es una superficie de hielo enorme y tiene cráteres, tiene agujeros, y en cada cráter, bestiales, que son además enormes, en cada cráter se va creando diferentes tipos de vida. Hay cráteres que tienen vida inteligente, otros solamente tienen vegetación, otros solamente tienen vegetación y animales, otros tienen diferentes razas, en otros viven gigantes, en otros gente diminuta. O sea, se va creando diferentes tipos de vida de todas las clases, las van cultivando en estos agujeros de esta superficie. Y esta superficie está cubierta con estos domos y todo esto está bajo el agua. Todo esto está bajo el océano porque es una forma de controlar si algo pasara, si algo, que además estamos miniaturizados, o sea, somos miniaturas eh, al tamaño de película. No sé si has visto una película en la que llegaron a reducir a científicos y lo inyectaban en un cuerpo humano con una jeringuilla. Pues estamos miniaturizados a ese nivel. Te hablo de que los seres estos púrpuras, si los comparamos con nosotros, pues nosotros seríamos del tamaño microscópico, si nos comparan con el tamaño de un ser púrpura, de los que están en la realidad, de los que viven en el mundo real. De hecho, las creaciones que ellos hacen con nosotros, porque esta gente son los que nos crean partiendo de la saliva de ellos. Ellos cogen un poco de saliva de ellos, de ahí sacan el ADN de ellos, de su saliva, y ahora eso lo entrelazan, hacen un entrelazamiento con un algoritmo en este simulador y fotónico, en este ordenador, porque vivimos dentro de un ordenador. Entonces somos mitad materia, mitad algoritmo.
Entonces ellos lo que hacen es entrelazar las partículas de su saliva con algoritmos y crean los cuerpos. Estos avatares, estos cuerpos están creados con parte de su saliva y algoritmos. Bueno, no sé si será verdad o no esto, pero se me está poniendo la piel, digamos, estoy sintiendo un encierro que ni te cuento. Porque si esto fuera así, a mí me da claustrofobia. Es como que no hay salida. Sí hay salida, la salida está en el crecimiento, Hochi. Ellos me lo explicaron a mí, porque yo estuve hablando con estos seres púrpura, estuve allí fuera en la realidad hablando con ellos. Ajá. Y cuando ya vi cómo lo hacían todo, yo les dije, digo, pero a ustedes les cuesta muy poco trabajo olvidarse de nosotros. A fin de cuentas, somos una partícula de vuestra saliva, no, no somos más nada. Un Y experimento. me dijo, ¿tú crees que eso es así? Pues verás tú cuando estés ahí dentro el amor que le puedes llegar a agarrar a una pequeña partícula de saliva. O sea, todo esto está basado en el amor, Jochi. Si no fuera por el amor, sí se podría uno sentir mal. Sin embargo, lo que ellos hacen es que empiece a crecer desde cero para llegar a convertirte en uno de ellos. O sea, ellos es una forma de convertirse en eternos. Ellos son milenarios, llegan a vivir miles de años y usan esos miles de años para ir creando seres desde cero, desde una partícula de saliva enlazada a un logaritmo que va pasando por un montón de simuladores hasta convertirse después en uno de ellos que después lo reemplaza. A ver, estos púrpura, ¿qué hacen ahí arriba? ¿Cómo es? ¿Cómo es este lugar arriba de este océano? O sea, ¿es un océano profundo? ¿Qué tipo Es un océano muy profundo y ellos viven en un lugar completamente enorme, es enorme, es unas dimensiones, ya te digo, que somos microbios en comparación a ellos, ¿no? Entonces, imagínate los edificios que ellos tienen allá. O sea, es algo inimaginable. O sea, más grande que montañas, ¿no? Habría que comparar las casas o las viviendas, habría que compararla con el Everest o con la Concagua. O sea, estamos hablando de unas dimensiones que a nosotros se nos escapan. Y eso sería la realidad. Eso sería la realidad. Todo lo demás son experimentos, situaciones que se van planteando, simuladores en los que vamos aprendiendo, donde vamos evolucionando, donde vamos creciendo a nivel de dimensiones, vamos pasando de una dimensión a otra, vamos a otra, vamos a otra, nos vamos haciendo cada vez más grandes espiritualmente hasta convertirnos en ellos mismos. O sea, al final, cuando ya sales del agua, cuando ya sales del último simulador y atraviesas el agua nadando, ellos ya te esperan, te sacan del agua y ya te incorporan a la realidad. Ahí ya eres uno de ellos, ¿no? Pará. A ver, dos cosas. Cuando vos decís que viajaste, vas de una manera astral, ¿no? ¿Correcto? Obviamente, sí. Viaje astral. Perfecto. Ahora, cuando vos decís el final que ya uno llega nadando, ¿eso cómo sería? Digamos, ¿es como que en ese momento uno puede traspasar ese domo y llega nadando? ¿Cómo es? Llega un momento en el que se te permite que escape. O sea, no, nadie viene a sacarte. Llega un momento en el que tú sientes ya el deseo de salir. Es un poco parecido a un parto, ¿no? Es como que el bebé ya sabe que tiene que salir y la matriz de la madre ya se prepara para que el bebé salga. Pues igual pasa con este proceso. O sea, llega ya un momento en el que ya estás tan evolucionado que ya sabes cómo salir del domo. Y entonces, aparte de que sabes cómo salir del domo, se te permite que salga. Y ahí es cuando ya sale, atraviesa esa parte de agua que hay, ellos te están esperando arriba, eres diminuto, obviamente, pero eres conciencia. Lo que ellos valoran en ti ya no es tu avatar, lo que valoran en ti es la conciencia que eres. Y esa conciencia que eres es la que ellos ya después insertan en lo que va a ser después tu avatar definitivo, que será un avatar de los que ellos tienen allí, que son enormes de grandes, no tiene nada que ver con los avatares que usamos nosotros aquí, ¿no? Pero si eres ya una conciencia evolucionada. O sea, lo que ellos hacen es el proceso que ellos recorrieron durante miles de años, millones de años para llegar a ser lo que son, eso lo han pasado a una forma artificial de laboratorio para con partes de ellos, que esas partes se puedan volver a reciclar y a evolucionar lo que ellos evolucionaron en esos millones de años, ¿no? O sea, por eso han creado los simuladores, para tener siempre
digamos, conciencia que están siempre operativas y que están siempre creciendo, esperando agarrar a otro avatar, ¿no? ¿Cuál sería la definición de avatar? Así la gente entiende, porque si no uno puede pensar en la película Avatar, entonces se confunde. No, es que es eso. Es que eso, en la película Avatar se ve perfectamente cómo el paralítico lo acuestan dentro de una cámara, un tubo que es una cámara, y ahí lo conectan y puede agarrar el otro cuerpo, ¿vale? Eso es un avatar y eso es lo que somos nosotros. O sea, nuestros verdaderos cuerpos no son estos. Nuestros verdaderos cuerpos pertenecen a la raza a la que pertenecemos nosotros. Tú puedes ser felino, yo puedo ser Draco. Ahora parecemos los dos Lulú. Estos son los cuerpos de los Lulú. Estos son los cuerpos humanos. Pero tu verdadero cuerpo está acostado en una camilla y tú estás conectado y estás viviendo esa experiencia en este cuerpo que tú tienes ahora. Por eso se llama avatar. Yo estoy haciendo lo mismo. Mi verdadero cuerpo está conectado, igual que se ve en la película Avatar. Mi verdadero cuerpo está dentro de ese tubo conectado y ahora yo estoy viviendo la experiencia de la vida en este cuerpo que está aquí delante de la cámara hablando contigo, ¿vale? Por eso se Exacto. llama avatar. Sí, es como el forro, digamos. Es Exacto. Es el forro que cubre a la conciencia que somos. Nosotros somos conciencia y esa conciencia se puede canalizar por cable, se puede canalizar por donde quiera. De hecho, yo recuerdo cuando yo llegué aquí antes de encarnar, yo me metía por los cables eléctricos y perseguía a los arcontes, porque los arcontes se esconden dentro de los cables eléctricos. O sea, las conciencias podemos movernos por un cable perfectamente y te puedes desplazar por un cable. Somos pura energía. Contame un poco más de los púrpuras. ¿De qué manera viven? Digamos, ¿qué hacen ahí No arriba? lo sé, no lo sé porque no llegué a estar el tiempo suficiente como para ver sus costumbres, para ver su forma de vivir. Yo contacté con ellos, me llevaron a los laboratorios, me enseñaron el océano, me enseñaron los domos, me explicaron en qué consistía la experimentación que hacía. Sí que son enormes de grandes, lo que pasa que yo iba como proyección astral y entonces tú también puedes agarrar el tamaño que tú quieras, es como si estuvieras dentro de un sueño. O sea, yo me podía poner a la altura de ellos, me podía poner del tamaño de ellos en conciencia. Obviamente con el avatar no puedes hacerlo, pero en conciencia en el plano astral sí puedes. Y ellos en realidad lo que son es los jardineros de la fuente. ¿Eh? Ellos contemplan a la fuente, ellos trabajan para la fuente y ellos los que se encargan, ellos son los que gestionan la parte material para que la fuente siga evolucionando y siga tomando participación en la vida. Por eso ellos son, digamos, los jardineros, ingenieros, genetistas que crean vida, que crean de todo y le dan participación a la fuente para que la fuente se manifieste en esos envases, en esa vida que ellos van creando. Y la fuente lo que va es dando vida a esos envases y a esos lugares que ellos van creando. Es lo más directo, es lo más cerca de la fuente son los púrpuras. Aparte de los eones, que hay 7 eones, y estos 7 eones, digamos, que son como los ayudantes personales de la fuente. Pero después de los eones son los púrpuras los que más cerca están de la fuente y se dedican a crear vida y a crear universo y a crear de todo, y la fuente se va expandiendo a través de lo que ellos van creando. Ok, vos al principio hablaste de Lemuria y Atlántida, dijiste que se había destruido una parte, pero otra no, que quedaba fuera del domo. O entendí mal, que sigue existiendo digamos, el continente de la Atlántida, pero ¿dónde está? Está fuera del domo, está al otro lado del muro de hielo, pero también está cubierta por otro domo. ¿Eh? Aquí todo está cubierto, lo más cercano a nosotros está todo cubierto con domos. Pero siguen existiendo, o sea, Lemuria sigue existiendo, Liberia es otro continente que está ahí al lado de Lemuria y está relativamente cerca. O sea, esto es lo que sí a mí me pone un poco más inquieto, ¿no? Imagínate que Liberia se encuentra a 750 millas de Cabo Verde, ahí en África. Y si hablamos desde Patagonia a donde está Abraxa, bueno, Carlos Torá fue con el helicóptero
y él sabría exactamente la distancia, pero yo creo que no pasa de los 2000, 3000 kilómetros, no pasa de esa distancia. O sea, son distancias relativamente cortas. Y lo que es Liberia está a 750 millas, que vienen a ser como 1000 kilómetros de la costa africana. ¿Eh? O sea, que no es que estén relativamente, no es que estén tan lejos. Lo que pasa es que como está todo vigilado por militares y está todo controlado, en el momento en que tú quieras con un barquito quererte ir para allá, te van a parar. Claro. Pero, a ver, estas famosas tierras que están más allá de la Atlántida, que hablamos la otra vez, de la Antártida, perdón, eh, ¿tienen otros domos o es el mismo domo? Ahí es donde, No. Cada una está cubierta con su domo. Cada una está cubierta con su domo y son domos que se superponen como las muñecas rusas, ¿no? O sea, son círculos concéntricos. Son círculos concéntricos, entonces hay un domo, por encima de ese domo hay otro domo y hay diferentes soles. Que no sé si te has dado cuenta de que aquí hay veces que vemos dos soles. Yo he llegado a verlo desde África en noviembre del 2010. Yo estaba en Sierra Leona, en África, y llegué a ver en el horizonte dos soles y es porque se superponen. O sea, el sol que le da luz a las otras tierras que están más allá de la Antártida, llega un momento en el que se superpone con el sol nuestro y tú lo ves de frente, parece que están paralelos. Sin embargo, está uno mucho más atrás que el otro. Pero cada domo tiene su sol, cada domo tiene su sistema, cada domo tiene su historia. Pero están todas las tierras, están bajo domos y nos comunicamos de unos domos a otros, que ahí es donde vienen los viajes intergalácticos, lo que están llamando de viajes intergalácticos. Son viajes de un domo a otro domo. en nuestro domo hay un sol, pero también hay un sol interno, adentro de la Tierra, ¿o me equivoco? Sí, eso siempre, eso siempre. Hablamos de la Luna y el Sol. ¿Qué pasa si yo me quisiera ir a Marte? Ahí tengo que traspasar el domo, ¿o no existe Marte? Tendrías que pasar el domo y no tendrías que volar hacia arriba, sino que te tendrías que ir de forma lateral. Ajá. O sea, claro, Igual que las Pléyades son otro cráter que está paralelo a nosotros en el plano horizontal. Estamos todos en un plano horizontal. Lo que tú estás viendo ahora mismo como estrella y como planeta son los cuerpos astrales de los seres vivos que estamos aquí en la Tierra. Por eso hay una influencia de esos astros que se le llama hacia los humanos. Claro que hay una influencia. Son cuerpos astrales que se van agrupando en constelaciones y que pueden tener una influencia sobre los nacimientos de la gente. En realidad son cuerpos astrales y si los ves están vivos. O sea, de hecho están vivos. Se han hecho ya muchas visiones con cámaras zoom y se ve cómo se mueve y cómo está vivo. O sea, no son rocas que están ahí en el aire. No son cuerpos de roca. Son cuerpos de plasma que están vivos y son cuerpos astrales de los humanos que estamos aquí. pero tienen un movimiento mínimo porque, digamos, no es que se mueven demasiado. Claro, tiene movimiento el que tú ves. El movimiento que tienen es el que tú ves. Lo que sí hay una comunicación entre nosotros y ellos. Esa es la influencia que ellos tienen sobre nosotros. La comunicación energética siempre está. Eso nunca se rompe. Pero sí están ahí. Ok, pero vos decías, si yo quiero ir a Marte, tengo que traspasar el domo e ir para el costado, no para arriba, pero tengo que pasar este océano que está arriba del domo. No. Tú te vas de forma lateral. Tú te mueves en el plano horizontal. Para ir a las Pléyades, para ir a la Atlántida, para ir a Lemuria, para ir a Marte, todo esto te mueve de forma horizontal. Te elevas sobre el suelo unos pocos de metros y vuelas y te mueves de forma horizontal. Dijimos que apenas cruzás el domo, hay un océano. Bueno, tendrías que cruzar todos los domos. O sea, no este domo ya está el océano. Por encima de este domo hay otro océano, hay otro domo, y cuando ya los pasas todos, entonces ya está el océano. Ah, ok, ok. Ahora, el que han querido romper es el domo, el primer domo, nuestro domo que no pudieron. El primero. Que tampoco tiene sentido, porque imagínate qué sentido tiene romper el primero si sabe que después a X kilómetros de altura te vas a encontrar con un segundo domo, ¿no? Y con un tercero. O sea, es imposible salir de aquí. Pero entonces, luego de este primer domo, si uno ve a través del domo, no hay agua, no hay océano, entonces ¿qué hay?
Antes de llegar al siguiente Aire. domo. Ahí hay aire. Ahí hay aire. Ok. Entre domo y domo lo que hay aire. El agua está por encima ya del último domo. Por encima ya del último domo, ahí es donde ya está el agua. Que son como 4 domos lo que tenemos por encima. ¿Y hubo algún momento que hayan estado casi a punto de romper el primer domo o no? No, nunca, nunca. Ok. Ahora vos hablaste del sol como energía fría, pero nosotros no, nos tiramos a tomar sol y es caliente. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funciona? Por el roce de los fotones en la atmósfera es lo que provoca el calor. Pero es de fusión fría. No hay esa combustión que nos han contado. Todo eso es mentira también. O sea, es una luz fría que cuando atraviesa el aire se calienta y entonces es cuando nos llega esa temperatura que sentimos. Pero si tú llegas al sol, el sol no tiene la temperatura esa de miles de millones de grados que nos cuentan. Todo eso es mentira. Es fusión en frío. ¿Y qué pasa si uno mira el sol? Bueno, esto que están diciendo de que te alimenta, realmente puede alimentarte, es energía. Realmente es una energía, le viene muy bien a las plantas, le viene muy bien a los animales y obviamente le va a venir muy bien también al humano, ¿no? Pero no es ese pulso divino que se espera, el pulso divino que se espera no viene de este sol del cielo. El pulso divino que estamos esperando es el que viene del centro de la Tierra, que sería el corazón de la Tierra. Entonces, desde el corazón de la Tierra, que está ese sol divino, que es el que emite ese pulso divino, se conecta con la chispa divina que nosotros llevamos en nuestro corazón. O sea, como es dentro, es fuera, como es arriba, es abajo. Nosotros nuestra chispa divina la tenemos en nuestro corazón. Y la Tierra también tiene su chispa divina, su sol, en su corazón. Y desde ese sol central de la Tierra es desde donde viene ese pulso que se conecta con nuestro sol interno de nuestro corazón, que es una chispita, ¿no? Don Arlequín, muchísimas gracias por esta información que nos das. Por supuesto, le digo a todo el mundo, ¿no? Cuestiónense todo, crean o no, pero bueno, es para tenerlo en cuenta. Así que muchísimas gracias, querido. Yo os cuento lo que he vivido, no cuento opiniones. Gracias a ti por tu tiempo. Y nada, Jochi. Ya ahí estamos a la próxima para seguir hablando de temas interesantes. Un abrazo a ti y a tu audiencia y gracias por vuestro tiempo. Abrazo. Chau, chau.